A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos a este su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Exactamente hace un año lo tuvimos aquí, en este mismo espacio, a la doctora Janet Zurita. Ella es una especialista en microbiología y justamente después de un año, nuevamente le hemos invitado, es un placer tenerle a ella aquí, en este espacio que es una coproducción de la Unión Nacional de Periodistas y este canal. Y ustedes dirán, ¿por qué le invitan nuevamente al año a la doctora Janet Zurita? Y tiene una explicación. Bienvenida, doctora. Quiero recordarles algunos puntos importantes de la experiencia profesional, de su formación académica. Ella es médica graduada en la Universidad Central del Ecuador, tiene una maestría en microbiología clínica en London School of Hygiene en Tropical Medicine en Inglaterra, tiene una fellowship en el Departamento de Microbiología de la Clínica de la Concepción Fundación Jiménez Díaz en Madrid, España, profesora investigadora de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es jefe de servicio de microbiología y tuberculosis del Hospital Los Andes, fue asesora temporal de la Organización Panamericana de Salud, tiene 55 publicaciones, le admiro como académica, 55 publicaciones con 5.969 lecturas y 747 citaciones en revistas científicas e indexadas. Ha obtenido varios premios internacionales y nacionales, entre ellos Mujeres Influyentes en el Ecuador. Doctora, siempre es un placer tenerla aquí en este espacio. Sabe que las puertas siempre están abiertas. ¿Y por qué le hemos invitado, doctora? A un año de la pandemia, queremos conocer a qué escenarios los ciudadanos, los ecuatorianos y la humanidad entera se enfrenta, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Sabe que es una interesante pregunta. Sin embargo, lo que hemos aprendido realmente de todo este año de pandemia es que todo con el virus es impredecible. Todo impredecible. Ha cambiado totalmente tantas cosas que todos los conceptos que teníamos, los que estamos relacionadas con las enfermedades infecciosas, realmente todos los paradigmas que teníamos han ido desmoronando uno a uno. Por ejemplo, ¿se acuerda al inicio de la pandemia? Decíamos que se debe utilizar mascarilla o solamente el personal enfermo, el que esté enfermo, ¿se acuerda? Ese paradigma se fue por abajo. Todos debemos usar mascarilla, tanto los sanos como los enfermos, porque desde el punto de vista de infectología era absurdo que un sano lo use una mascarilla, un sano, pero ese concepto cambió. Pero solo por poner un ejemplo, entonces... Pero cambió por el tema del contagio. Cambió por el tema del contagio, porque se empezaron a ver que habían personas portadoras sanas que llevaban el virus y que también deberían protegerse. Entonces ese concepto que era realmente solo la mascarilla usa el paciente enfermo, tuberculoso, usa el paciente con Neisseria meningitis, usa el paciente que quiere evitar que sus gotitas de saliva salgan y infecten, cambió totalmente. Entonces ahora el concepto es que todos debemos usar mascarilla, enfermos y sanos. Entonces es una cosa, solo por poner un ejemplo, claro. Y luego viene todito los otros ejemplos que podríamos decir a lo largo de la pandemia, por ejemplo, todo lo que como se ha nombrado el teatro pandémico, el teatro, la teatralización de todo. ¿Se acuerda que fumigaran edificios, fumigaban, todo eso fue totalmente en vano? Y ahora ya se sabe muchas cosas que no sirven, pero sin embargo se siguen utilizando. ¿Cómo qué, por ejemplo, doctora? Por ejemplo, medirnos la temperatura cuando entramos al centro comercial. ¿Eso no tiene sentido? No tiene sentido. ¿Y por qué lo seguimos haciendo? No lo sé. Tenía que preguntar. Porque tal vez da falsa seguridad a las personas que van.
También está totalmente prohibido, no prohibido, perdón, se ha demostrado que tampoco sirve poner las cosas en los zapatos. Yo siempre estuve en desacuerdo con eso, pero... Esas tinajas ahí sí, con las tinajas que además ¿no? les dañaban los zapatos a los pobres chicos del laboratorio, pero cuando iban a tomar las muestras de domicilio les decían meterse unas cosas de cloro y cosas así. Se dañaron muchos zapatos, pero era el concepto que... Y después se demostró que no tenía nada que ver con la transmisión por los zapatos. Esa parafernalia que hubo de esterilizar todito, llegaban las compras del súper y chisgueteaban todo, que nos íbamos a morir y todo. Todo eso que se llamó, ahora era como una guerra psicológica. Esa, claro, ¿no? Todo eso que se llama teatro pandémico, por toda la teatralidad. Unas se han suspendido felizmente y otras no, siguen, pero deberían ya reverse y volver como un poco más a la normalidad. Entonces yo siempre me opuse a lo de los zapatos, pero era tanta presión de los pacientes que no les estamos protegiendo, que no les ponemos nada, que por la presión social uno tiene que poner las cosas de los zapatos. Felizmente ahora ya no ha servido. Entonces sí han cambiado muchísimas cosas, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el panorama de aquí en adelante con respecto a la pandemia? Es bien complicado atreverse a decir algo. Yo realmente me he equivocado tantas veces con respecto a la pandemia que ya mejor no emito diagnóstico. Sí, no emito diagnóstico. O es diagnóstico desconocido. Sí, tengo ya... Eso también uno va aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Ser tan prudente. Nunca pensamos que esta pandemia con coronavirus nos ha dado tantos dolores de cabeza, tantas cosas dentro del punto de vista médico. Pero ahí viene una repregunta, doctora, y uno dice, bueno, ¿cómo? Confiamos tan ciegamente en la ciencia. ¿Cómo es que la ciencia puede equivocarse, no es cierto? Claro, eso es interesante porque también no hay suficientes elementos a veces. Uno hace experimentos, va viendo cómo van las cosas y uno puede enfrentarse con cosas que todavía no están determinadas por los experimentos o por los estudios científicos. Entonces, por ejemplo, ahora el panorama depende de la vacunación, que es como yo veo. El panorama, cómo vamos a estar, depende de la capacidad que tengan los países de vacunar a sus individuos, de la capacidad de hacer políticas públicas con respecto a muchas cosas y la capacidad que tengan los países de mejorar los sistemas de salud a nivel comunitario. O sea, el enfoque en salud debe ser dirigido a cómo prevenir. Así es, no curar. Claro, el enfoque todito de la salud, y también darle importancia a la salud pública, porque se ha olvidado la salud pública. Ahora todo es muy biotecnológico, mucha tecnología, mucha parte clínica, y la salud pública se ha ido degradando. Y muy comercial también, muy comercial, ¿no? También, así es. Entonces, por eso me gusta, hay un salubrista en Ecuador, en Quito, que creo que es el presidente de la Sociedad de Salud Pública, y tiene en su logo que dice rescatando la salud pública, salud pública, la renovada o alguna cosa así, que sí me parece un concepto porque hay que renovar la salud pública. Y que todos deberíamos abogar por ello, doctora, Así porque es. A todos nos beneficia una muy buena salud pública. Así es, entonces con prevención sobre todo, y todo está dirigido a curar. Entonces también todo el enfoque que se ha dado dentro de la pandemia es a que la gente vaya al hospital. Es totalmente absurdo. Eso ya se habló hace un año, que nosotros deberíamos irnos al médico del barrio, al médico de cabecera, al médico familiar. Él debería, si usted le da un dolor de cabeza a las 3 de la mañana o vómito y diarrea a las 3 de la mañana, ¿dónde va? Simplemente debería llamar al médico de familia, al médico de su barrio, al médico que usted tenga confianza y que le ve toda su vida. No tiene. Entonces tiene que irse al departamento de emergencia de un hospital X, y ahí corre riesgos. Corre riesgos y abarrota todito los sistemas de salud. Claro, entorpece, ¿no? Porque probablemente otras personas necesitan mucho más esa atención. Entonces, eso es una cosa positiva que se debería retomar con respecto a la pandemia, que en el futuro debe haber un reforzamiento de la prevención y de los médicos familiares, médicos de barrio, médicos de la comunidad, para que prevengan. La salud debe ser prevención, no curación. Así es. Ahora, doctora, en esta fase experimental, que no sé si todo un año pueda considerarse como una fase experimental de la pandemia, nos inquieta esto de las nuevas cepas, que también es algo que se ha ido descubriendo a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, las nuevas cepas, y claro, el común de los mortales, me incluyo yo, no entiendo esto de las nuevas cepas. Esto es como, yo trato de hacer una analogía de el gato tratando de cazar al ratón y el ratón esquivándose, ¿no? Estas nuevas cepas, ¿por qué se producen? ¿Qué es lo que genera estas nuevas cepas? Que de alguna manera está también llevando a un desconcierto.
Sí, como todo en la pandemia. El punto es que todo lo que tenga ADN y todo lo que tenga ARN, todo lo que tenga esta molécula de la vida es sujeta de mutarse, es sujeta de cambiar. Nosotros también cambiamos, nosotros mutamos. Se dice que después vamos a ser pelados porque no necesitamos tanta protección, o que después vamos a estar con alguna otra posición fisiológica porque solo pasamos sentados en el computador. Hay muchas teorías al respecto y esas son diferentes mutaciones. Entonces, todos los seres vivos, las plantas, los hongos, los animales y todo lo que tenga ADN o ARN tiene susceptibilidad de ir cambiando a lo largo de la vida. Eso es evolución. Y dentro de esta evolución, este vivir a lo largo de la vida, uno va cambiando y se van cambiando los genes. Y van cambiando eso se llama mutaciones. Claro que en los bichos se van modificando. Yeah. Entonces, esas modificaciones en los bichos que son tan enanos y se reproducen cada 20 minutos o cada 1 hora o cada 72 horas, son rapidísimas, pues. O sea, imagínense que son mucho más notorias estas mutaciones. Nosotros que vivimos 100 años y que nos reproducimos cada 21, cada 25, cada 30 años, las mutaciones también no son tan perceptibles tan rápido, pero todos nos mutamos. Los grandes, los chicos, los elefantes, las hormigas, todos. Entonces, dentro de esas mutaciones, de estas variaciones o de estos cambios genéticos, están las mutaciones que sufre el virus, las variaciones o mutaciones que sufre el virus. ¿Por qué se muta? Por diferentes razones, porque por factores externos, porque necesita tener una mayor propagación, necesita ser más agresivo, son situaciones de cada bicho, digamos. Yeah. Entonces se ha mutado, eso es lo esperable, se muta el virus de la influenza, se ha mutado el virus del SIDA, se ha mutado muchísimo. Pero estas mutaciones, doctora Zurita, ¿son mortales? No. Son variaciones o cambios en algún componente del material genético y la mutación no se sabe qué va a pasar en realidad. O sea, cuando apareció la cepa de esta variable, esa variante, esta cepa media mutada en Reino Unido, se creía que iba a producir una mayor mortalidad, ¿no es cierto? Se pensaba que era más mortal, más agresiva. Y a la final se demostró que no era más agresiva, sino una capacidad mejor de transmitirse. Se transmitía mucho más rápido, pero no mataba como se esperaba. Entonces es difícil establecer, a menos que pase el tiempo y uno vaya estudiando qué va a pasar con las variaciones y qué va a pasar con las mutaciones. Entonces la cepa que apareció en Brasil, y también otra cosa bien interesante, es que ahora tenemos tanta tecnología, o sea, tanta manera de ver, que no es lo mismo la epidemia de influenza en el 18, que no teníamos nada, tardamos años en decir que era tal cepa. Ahora la tecnología es tan rápida, vivimos tan rápido, que también hay técnicas que favorecen muchísimo la investigación. Tal vez en otra época nosotros nos deberíamos 10 años de saber que hubo una mutación en el año 2020 del virus que apareció, pero ahora la tecnología, la inteligencia artificial, los big data, todo lo que hay ahora, inmediatamente, tanto que ahora hay kits comerciales, hay también en el país kits comerciales que usted puede saber si su virus tiene tal o cual mutación, de las más frecuentes, la mutación de Inglaterra, la mutación de Brasil, la mutación de Sudáfrica. Entonces es todo muy rápido. Entonces, también eso parece que nos agobiara tanto, pero en realidad es lo esperado, por lo que tenemos tanta tecnología para investigar. Entonces es una cosa muy favorable, pero no se sabe mucho de las variaciones. Lo que uno sabe es que tienen mayor posibilidad de transmisión, que la cepa de Manaus, la cepa brasilera, al parecer sí es un poco más agresiva y se mueren mucho más, pero también es difícil de establecer si se mueren más porque no hay un sistema de salud que les acompañe o alguien que esté ayudando, que dé seguimiento, o si en realidad se mueren porque es una población más vulnerable. O sea, son muchos factores que intervienen como para acusarle solamente a la cepa. Entonces, esa es en definitiva, tenemos que ver como algo esperado, no es nada extraordinario. Y también la otra cuestión que surge con las variabilidades, ¿las vacunas cubrirán? ¿No cubrirán? Eso también es algo que todavía no se puede responder. Allá iba, doctora, allá iba justamente, porque la esperanza de la humanidad ahora está en la vacuna. Sí, así es. Y cuando usted me dice no sabemos si cubrirá, no cubrirá las expectativas la vacuna, entonces seguimos apostando a algo incierto. Sí, es muy pronto para saber, entonces por eso le digo que siempre hay que ir con cautela con todo lo del virus, porque ahorita recién se está empezando a vacunar, ¿no es cierto? Tenemos poco tiempo de las vacunas, ha demostrado que ha bajado la mortalidad
y la diseminación, sobre todo en los asilos de ancianos, en la población vulnerable, han bajado las tasas en los países que han llegado a cubrir una cantidad. Pero como que de afecta adultos. también a un nicho que antes no lo estaba afectando aparentemente, de personas más jóvenes. No ha afectado. Lo que pasa es que los más jóvenes todavía no están vacunados porque no están dentro de la población de riesgo. O son los que más se exponen también. Pero ya cuando empiecen a vacunarse todos, estén vacunados los de mayor edad, los jóvenes, veamos qué pasa con las variantes, si se cubre o no se cubre. Pero también tampoco se debería de culparles a las variantes, no tampoco, porque hay muchos factores que podrían estar interviniendo. Entonces hay muchas teorías y muchas que no tienen respuesta por el momento y no deberíamos de especular. ¿Ya? O sea, deberíamos tranquilizarnos un poco. O sea, usted nos está diciendo entre líneas, tomemos la vida con, entre comillas, con naturalidad, protejámonos, cuidémonos, usemos mascarilla, distanciamiento social, pero continuemos con la vida. Exactamente. Eso es un poco lo que hemos hecho también a lo largo de la pandemia, ¿no? El punto es que todavía hay muchísimas cosas científicas de las vacunas, de las cepas, de las variables que no tienen respuesta todavía. O sea, hay gente que también, como yo digo, también hay una farándula científica. ¡Qué buena! Eso me gustó, una farándula científica. Así como hay el teatro pandémico, hay una farándula científica. Entonces, ¿y qué hace esa farándula científica? Esa farándula trata de tener un protagonismo y habla a veces cosas que no están correctas. O sea, o tal vez está convencida esa persona, pero no tiene sustento científico. Entonces, o no tiene suficientes conocimientos y solo es por sacar 5 minutos en la tele o salir 10 minutos. Fama. O sea, ¿cómo se llama? De fama, ¿cómo se llama? Farándula científica. Pero ahí volvemos a lo que siempre se ha cuestionado, doctora. La ciencia es elitista y jamás llega, ¿no es cierto?, a estar entre pares, digamos, como con el común de los mortales. Esto de la farándula científica me agrada escuchar. Porque claro, entre los propios colegas, ¿no es cierto? También hay una especialidad del periodismo científico, entonces ahora los colegas que tratan de incursionar en esta área se creen ya más científicos que muchísimas personas, ¿no es cierto? Y como usted dice, no, pues yo aparezco aquí, doy una conferencia o tengo una cápsula, un segmento diario. ¿Hasta dónde también entonces hay un doble trabajo o hay una deuda por parte de la ciencia? Eso de tratar de explicar, de tratar de ponerle en un lenguaje sencillo, digerible, para que el ciudadano de a pie no se crea lo que dice un médico o un científico así de una manera tan ligera. Claro, sabe que eso depende de la divulgación de la ciencia y depende del grado cultural que tenga la población, del grado de lectura que tenga. Entonces, mientras más impacto negativo tenga todo lo que hablan, por ejemplo, todo lo que no está aprobado científicamente, todos los medicamentos, todas las cosas, por ejemplo, las aguas, los productos, los cloros, todo lo que toman, todo lo que no está aprobado científicamente, depende también muchísimo de la capacidad que usted tiene de leer y la capacidad que usted tiene de discernir. Entonces, las poblaciones que más creen en todo eso son las poblaciones que tienen menos capacidad de lectura, menos capacidad de tener interés por la ciencia. Y también sí es verdad, hay una mea culpa de los científicos porque no tratan de llegar a la población, pero tampoco la población trata de interesarse. Pero sí hay grupos que se han interesado muchísimo de su problema. Por ejemplo, los grupos que tienen HIV. Fíjese, es un grupo que sabe mucho más de los médicos, que los médicos podrían saber, sabe mucho más sobre qué medicamento salió. Entonces sí depende también de la conciencia de la población. Entonces, y también el otro punto es que la gente está acostumbrada a tener un estado protector, un estado que le dé todo, un estado que le diga lo que tenga que hacer, lo que no tenga que hacer, y no tiene mucha... un estado que se mete hasta entre las sábanas, doctora. Sí. Entonces de eso también hay que liberarse, porque si bien es cierto, también el Estado protector tiende a que los ciudadanos no tengan sus propios criterios o sus propias opiniones. Entonces hay que liberarse un poco también de eso. Sí creo que todo esto es por una falta de educación. Yeah. Entonces eso me parece tan interesante de la Angela Merkel, que decía, ¿por qué gasta tanto en educación? ¿Por qué invierte tanto en educación? ¿Por qué invierte? Y bueno, no sé si era verdad, porque en el internet sale también cada cosa, pero hay una cosa que llegó a mi celular que decía que ella invierte en educación, pero que la ignorancia cuesta un montón de plata al Estado. Así es. Entonces eso es súper importante, o sea, hay que educar a la gente, y también la ciudadanía tiene que tratar de educarse también, de leer, de cambiar todo el sistema de educación.
Es un problema eso. Doctora Zurita, el coronavirus, igual, entre tanta lectura, porque obviamente hay basura también, ¿no es cierto?, de información, sí. Hay chatarra, hay basura, hay enlatados, en fin, hay miles de cosas. En alguna parte también leí que el coronavirus de alguna manera era un virus selectivo y que, por ejemplo, a personas que poseen el tipo A positivo, es como que son más propensas o mucho más vulnerables que un donante universal que es O positivo. Sí, eso es así. Entonces hay un montón de factores que sí tienen características con ciertos grupos poblacionales y sí se ha demostrado, y eso se sabe justamente con los grupos sanguíneos, pero también podrían ser otros factores, por ejemplo, que usted tenga un HLA, que es un antígeno de histocompatibilidad de tal manera y solo ese grupo afecte, o que usted tenga alguna cosa genética en su sistema inmunológico que hace que se desarrolle la cascada esta que se llama la cascada esta explosiva, que haga que se enferme más. Sí, así es. Pero no es selectivo con ese grupo. Hay un montón de situaciones en las cuales podríamos decir no afecta a este grupo, no afecta a otro grupo. Yeah. Conversábamos antes de entrar, ¿no es cierto?, a pantalla y decíamos que ni a usted ni a mí, gracias a Dios, no nos hemos contagiado. Y esa es una pregunta que nos surge, creo que a millones de seres humanos. ¿Por qué unas personas han caído afectadas en la pandemia? Unas se han curado, otras se han muerto, perteneciendo a distintas edades, en fin. ¿Es genético esto? ¿Que tiene usted algún tipo de defensa? ¿Es una actitud, decía yo, emocional, muy empoderada, muy fuerte, que quizás eso permite que no se le bajen las defensas? ¿Qué es? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? A pesar de que estemos expuestos igual. Sí, sabe que sí, es cuestionar, uno se pregunta por qué esta persona falleció si no estaba con 50 años, no tenía 80 años, y entonces hay muchísimos factores. O sea, habría que analizar desde varios puntos de vista. Por ejemplo, si esa persona tuvo un acceso rápido al sistema de salud. O sea, cuando las personas jóvenes fallecen, podría ser que es no una atención inmediata o una atención, o se demoraron en atenderles, se demoraron en poner los corticoides, se demoraron no estoy indicando, ni quiero que se me malinterprete que los médicos tratan mal a los pacientes, ni mucho menos, sino que tal vez dentro de su proceso de enfermedad no recibió la atención apropiada a tiempo, o se demoró en ir a recibir la atención. O que ni siquiera sabían o no sospechó el tipo de enfermedad que podía tener, ¿no es cierto? Entonces puede ser un demora en la atención, puede ser un factor. En otros casos, por ejemplo, personas de 80, 85, 90 años que no se han muerto, tal vez la atención fue muy más apropiada. Eso puede ser uno de los factores externos, digamos. O el organismo de esa persona también mucho más sano que otra persona. Y el otro punto, y ahí viene toda la parte genética, la parte de histocompatibilidad o algo, que el sistema inmunológico de la capacidad que tiene de responder al virus, porque ahora se sabe que el virus desencadena y es se vuelve loco el sistema inmunológico, digámoslo así, y entonces el paciente reacciona mal y puede morir, pero hay muchísimos factores. Entonces, por eso es que no todos los que tienen coronavirus se enferman, ni todos los que se mueren, ni todos tienen enfermedades graves. Otros no tienen enfermedades graves, tienen asintomáticos, una variedad, un abanico de posibilidades. ¿Pero juega algún papel el manejo psicológico? Probablemente, emocional. Sí, probablemente cuando usted dice que está bien con usted mismo, cuando está feliz con su vida, con su trabajo, entonces usted segrega endorfinas o esas moléculas que al parecer nos mejoran el sistema inmunológico y nos evitan que nos caigan las enfermedades. Probablemente hay algo de eso, no sé, no he leído al respecto, pero claro, uno si está feliz no le cae nada, si tiene todo, ¿no? Claro. Si está, o aunque no tenga todo, porque es imposible tener todo, pero al menos esa actitud. O sea, me refiero a si tiene todo ayuda. Económicamente, o sea, si tiene una buena alimentación, hace deporte, tiene una buena vivienda, duerme bien. En ese sentido me refería que es difícil que le caiga una enfermedad, pero a veces son otros factores también, no se puede analizar solo desde ese punto de vista. Para terminar la entrevista, doctora, ¿existe un solo protocolo para realizar vacunas? Porque hoy estamos viendo en este mundo esa competencia por elaborar vacunas. Inclusive en el Ecuador se dice que ya
tratando de elaborar una vacuna en Cuba, en fin, en el mundo entero. ¿Por qué varían la calidad de unas vacunas hechas en un lado y otra con otras? Bueno, la calidad no es que varíen, sino que solamente varían el origen de cómo quieren hacer. Porque hay diferentes formas de hacer vacunas. Unas vacunas usted solamente le inactiva el virus, es un virus vivo inactivado o puede ser un virus muerto, depende. Esas vacunas, como la de China, por ejemplo, son biológicas tranquilamente, es una forma de hacer vacunas. Hay un montón de formas de hacer vacunas. La otra vacuna, como por ejemplo la de Pfizer, que utiliza material de ARN, que los que están en contra de las vacunas dicen que es terapia génica, o sea, desde otro punto de vista, claro, están metiendo un gen ahí de ARN. Entonces, y hay otras que otras basados que como Johnson & Johnson, que con una sola dosis dicen estaría usted ya. Es que depende de las líneas de investigación que haya seguido. Y hay otras vacunas que utilizan un vector, que utilizan otro virus, un adenovirus. Usted le mete ahí lo que quiere que el individuo responda. Entonces son diferentes protocolos y no significa que una sea mejor que otra. No lo sabemos, pues recién estamos empezando a vacunar. Me encanta, doctora Zurita, usted cómo todo lo difícil y complejo le cuenta tan sencillito y le hace tan fácil. Bueno, no ha sido una pandemia fácil, ¿no? Así es. Ha sido muy complicada, muchas muertes, muchos populismos, poner la política sobre la ciencia. Hay cosas muy negativas, pero creo que... Pero de eso le invitaré en otra ocasión para hablar, doctora. Muchísimas gracias, la doctora Janet Zurita. Le hemos vuelto a tener aquí en nuestro estudio a un año. Apenas cuando empezó la pandemia le tuvimos aquí como una experta en microbiología. A ustedes, amigos y amigas, como todas las semanas, por supuesto, queremos contar con su gentil sintonía la próxima semana y siempre en primera fila. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.